el lactante, su madre y el psicoanalista. Las interacciones precoces, Serge Lebovici. 3. La evaluación del comportamiento neonatal. Las diferencias individuales entre los recién nacidos. El recién nacido interviene en la interacción madre-recién nacido, pero no todos lo hacen de la misma manera. Existen considerables diferencias entre los recién nacidos y no solo en lo que representa al peso de nacimiento y otras características físicas, que por sí solas desempeñan un papel en la interacción, en la medida en que gravitan sobre las representaciones que los padres se hacen de sus hijos, sino a una multitud de conductas estrictamente interactivas, como la aptitud para ser calmado, los estados de vigilancia y sobre todo la aptitud para adoptar y mantener un estado de vigilia calmo y atento, condición óptima de la interacción madre recién nacido. Körner estudió de un modo especialmente riguroso las diferencias individuales neonatales para evitar fenómenos interferentes de origen metodológico, limitó su estudio a bebés nacidos en término y de buena salud, aplicando criterios estrictos con respecto a las condiciones del parto. Las observaciones de cada bebé se efectuaron en circunstancias tan análogas como resultó posible. Se llevaron a cabo, por ejemplo, a la misma hora del día y en idénticos niveles de luminosidad y temperatura. Los bebés, 32 en total, fueron filmados, una operación que dejó en conjunto nada menos que aproximadamente 9.000 metros de película de testimonios con sus conductas. Diferencias individuales en cuanto a la irritabilidad. Existen realmente recién nacidos que lloran más o menos que otros, lo que es decir, diferencias cuantitativas en lo que respecta al llanto de los recién nacidos. Existen diferencias entre los recién nacidos en cuanto a su reactividad frente a las agresiones y fuentes de tensión provenientes del mundo exterior, es decir, diferencias en cuanto a la facilidad con que esas agresiones desencadenan el llanto. Esta mayor o menor facilidad para llorar al influjo de perturbaciones externas es llamada irritabilidad por los autores anglosajones. Körner comprobó diferencias altamente significativas entre los recién nacidos en sus llantos, es decir, en la frecuencia y duración de estos. La expresión diferencia individual significativa califica el hecho de que los bebés diferían claramente entre sí en términos estadísticos y especialmente en oportunidad de repetir las observaciones, conservaban sus rasgos relativos. Körner opina que estas diferencias habrán de traducirse en experiencias de vida también diferentes. Estos recién nacidos tendrán contactos y cuidados maternos tan diversos como ellos mismos difieran entre sí por la frecuencia y duración de sus gritos. En efecto, Moss y Robson trataron de averiguar si era la madre o era el bebé quien ponía en marcha las secuencias de la interacción. Comprobaron en lactantes de un mes de vida que quien desencadenaba la secuencia en 4 de cada 5 casos era el bebé, poniéndose de este modo en evidencia, una vez más, que no solo depende del bebé ciertas cualidades de la interacción, sino hasta la existencia misma de secuencias interaccionales. Esto sugiere que un bebé que llora a menudo y durante largo tiempo tiende a provocar mayores interacciones con su madre que un bebé más tranquilo, y que él es, por lo tanto, un factor determinante de ciertos aspectos cuantitativos de los cuidados que recibe. Un recién nacido más apático, que en realidad necesitaría más estímulos, corre el riesgo de vivir menos contactos con su madre en razón de lo escaso de las solicitaciones que le dirige. Diferencias individuales en cuanto a la consolabilidad. Como vimos antes, la mayoría de los cuidados maternos de esta etapa tienden a tranquilizar al bebé y a ayudarlo a alcanzar y mantener su homeostasis. Ahora bien,
La aptitud de un recién nacido para ser tranquilizado y reconfortado por una interacción con el adulto varía según cada bebé. La mayor o menor consolabilidad del bebé determinará si su llanto ha de cesar como respuesta a los esfuerzos del adulto, así como la duración, frecuencia e intensidad de los cuidados necesarios. Burns y colaboradores comparan la consolabilidad del recién nacido de 2 a 3 días de vida. Para esto emplearon, a fin de tranquilizarlos, recursos lo más similares para todos los bebés, por ejemplo, una tetina endulzada o un leve balanceo de la cuna. Así pudieron comprobar que efectivamente la facilidad con que un recién nacido se tranquilizaba era cambiante de uno a otro individuo, que un bebé que se consolaba fácilmente con cierto recurso tendía a consolarse también por efecto de recursos distintos, y que a la inversa, un bebé a quien se hacía difícil apaciguar por determinado medio tendía también a no tranquilizarse con otros procedimientos. Estos detalles se confirmaban cuando, 24 horas después, los niños eran nuevamente examinados. Las mismas diferencias individuales en cuanto a consolabilidad fueron observadas por Corner. Es probable que la vivencia materna sea muy dependiente de un factor como la consolabilidad del recién nacido. Conseguir que su bebé se calme es una experiencia decididamente importante para la madre, una experiencia que condiciona la confianza que pueda otorgarse a sí misma como madre, condiciona su imagen de sí como madre y la vivencia de la relación con su bebé. Si el bebé se tranquiliza gracias a su intervención, la fortalece con ello en su identidad de madre. A la inversa, Brazenthal y Precht han demostrado que dificultades extremas debido a la irritabilidad y a la falta de consolabilidad del recién nacido llegan a producir efectos desastrosos. La consecuencia puede ser un síndrome depresivo o actitudes de rechazo en la madre, que contribuirán a acentuar las dificultades iniciales. Diferencias individuales en cuanto a la capacidad del bebé para calmarse por sus propios medios. En cuanto a la capacidad de los recién nacidos para tranquilizarse y recobrar la calma por sus propios medios, también varía según los individuos. Los recién nacidos difieren en sus actividades de su succión espontánea, succión en vacío o succión de la lengua, en sus actividades de succión de la mano, el pulgar o los dedos, y en sus capacidades para hacer el intento de recobrar un estado de calma y conseguirlo después de una perturbación. Esas capacidades, según Corner, son determinantes en cuanto a la experiencia vivida de los bebés y sobre todo en cuanto a sus vivencias de displacer y la necesidad de recurrir a la madre para recuperar su homeostasis. La experiencia oral de un recién nacido que se muestra muy activo en sus movimientos bucales o de un bebé cuya coordinación mano-boca es fuente de placer, quizás sea distinta y más satisfactoria que la de un bebé menos activo o menos maduro en el plano motor. Diferencias individuales en cuanto a los estados de vigilancia. Los estados de vigilancia del recién nacido ya hemos descrito sus 6 modalidades, así como su influencia en la interacción madre-recién nacido. No están parejamente asignados y distribuidos en todos los bebés. Además, la frecuencia y facilidad con que el bebé pasa de uno a otro estado, es decir, la labilidad de los estados, también resulta muy variable. De este modo, Brazelton ha podido describir bebés que durante las primeras semanas de vida manifestaron un muy limitado número de estados. Uno de esos lactantes parecía no exhibir más de 2 estados, o bien se hallaba en sueño profundo, se hacía difícil despertarlo y no respondía a ningún estímulo, o bien lloraba, se agitaba y no había forma de calmarlo como no fuera cambiándole los pañales, operación que lo devolvía al estado de sueño profundo. La madre, por lo tanto, prácticamente no tenía posibilidad alguna de tomar contacto con un bebé tranquilo y atento a ella.
Diferencias individuales en cuanto a la actividad motora. El interés de los investigadores se ha visto precozmente orientado hacia la actividad motora de los recién nacidos, su nivel y su tipo. Fries ha llamado tipo de actividad congénita a la reactividad sensoriomotora ante los estímulos externos e internos. Sitúa a los recién nacidos en un continuo y los clasifica en 5 grupos: activos, moderadamente activos, calmos y, para los extremos de esta trilogía, hiper o hipoactivos, respectivamente. Piensa esta autora que el tipo de actividad congénita persiste hasta la edad adulta, aunque en algunos casos puede parecer sustituto por otro tipo de actividad. Entonces, según Fries, el tipo de actividad congénita quedará simplemente enmascarado, por ejemplo, como consecuencia de un síndrome depresivo. En el desarrollo de su estudio, la autora observó que los lactantes de más edad tenían reacciones diferentes frente a situaciones de frustración. En otras palabras, que su tipo de actividad congénita condicionaba la reacción a esas frustraciones. La prueba consistía en esto: se daba el pecho o la mamadera al lactante. Transcurrido 1 minuto, se le retiraba el pecho o la mamadera, que se le restituía después. Los lactantes moderadamente activos se adaptaban con relativa facilidad a esas situaciones. Los lactantes activos, al experimentarlas comúnmente, se mostraban inquietos, se movían hacia uno u otro lado, tenían reacciones de sobresalto y no se tranquilizaban ni volvían a chupar hasta pasado cierto tiempo. Los lactantes tranquilos, en cambio, por lo general respondían a las frustraciones replegándose sobre sí mismos y durmiéndose, y a veces era preciso estimularlos para que reanudaran la succión. Si la reactividad sensoriomotora del recién nacido era extrema en el sentido de la hipo o hiperactividad, la interacción con los padres se hacía más dificultosa y se producían frustraciones más frecuentes y más complicadas, tanto para los padres como para los bebés. También Escalona considera que el nivel de actividad es una característica de mucha importancia en la naciente individualidad del bebé. En tal sentido, opina esta autora que los lactantes cuyo nivel de actividad es bajo tienden a reaccionar al hambre de manera menos intensa que los bebés activos. Ahora bien, muy comúnmente la madre o quien haga sus veces no interviene hasta que el bebé pone de manifiesto su estado de necesidad. Así las cosas, los lactantes inactivos, con más frecuencia que los activos, tendrán que esperar para que se los alimente, aun si ya habían puesto de manifiesto su hambre con signos menos estridentes que el llanto. Diferencias individuales en cuanto a la reactividad a los estímulos. Birx estudió la reactividad que presentaban a la aplicación de diferentes estímulos 30 bebés nacidos en término y con buen estado de salud. Para sus padres se valió de un sonido de 25 ciclos por segundo de frecuencia y 65 decibeles, otro sonido igual pero con 90 decibeles, un disco frío de 6 centímetros de diámetro, 8 grados centígrados aplicado en el muslo y finalmente un chupete. Las respuestas observadas a los 3 primeros estímulos eran los cambios relacionados con el movimiento corporal. El cuarto, la intensidad de la succión. Las observaciones se efectuaron entre el segundo y el quinto día de vida. Revelaron que los bebés podían ser distinguidos unos de otros según su reactividad a los diferentes estímulos. Algunos respondieron de manera regular, con vigor a todos los estímulos. Otros tuvieron respuestas de intensidad moderada. Y por último, otros más se caracterizaron por sus respuestas de baja intensidad. En general, los bebés que reaccionaban de una determinada manera, vigorosa por ejemplo, a un estímulo, lo hacían de la misma manera a los demás. Por último, se pudo tomar nota de un fenómeno de estabilidad en la intensidad de las respuestas. Los bebés que al segundo día reaccionaban con determinada intensidad, en las secciones de los días siguientes respondían con una similar.
Diferencias individuales en cuanto a la succión. Krohn y colaboradores pusieron en evidencia que los recién nacidos tienen una manera de mamar característica e individual. Más que en el ritmo de la succión, la diferencia está en la presión ejercida por la boca de cada recién nacido, detalle que se verifica estable a lo largo del tiempo. Diferencias individuales en cuanto a la claridad de las señales. Körner piensa que los bebés difieren mucho en cuanto a la claridad con que manifiestan su estado y en cuanto al tiempo en que permanecen en estados indefinidos. También difieren de un modo considerable en la claridad con que manifiestan su hambre. En cierto sentido, es posible considerar el carácter indistinto de las manifestaciones del estado del lactante, y en particular las del hambre, como el primer fracaso de un individuo en sus intentos de comunicación. Cuando las madres hablan de bebés fáciles y bebés difíciles, no hay duda de que por lo menos en parte se refieren a la facilidad con que en todo momento pueden conocer las necesidades del lactante. Diferencias individuales en cuanto a las capacidades sensoriales. Las capacidades sensoriales neonatales han sido descritas al principio de este trabajo. Ahora debemos agregar que varían según cada bebé. Los filmes de Körner mostraron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia y duración de los episodios espontáneos de atención visual, en la frecuencia del seguimiento ocular de un objeto móvil, en el nivel de vigilia en respuesta a diferentes cuidados maternos, así como en la frecuencia de las respuestas a una campanilla o al ruido de la cámara filmadora. En otro estudio, la misma autora llegó a la conclusión de que parece posible caracterizar a los lactantes según que sus umbrales fuesen altos, moderados o bajos en el campo visual, o en los campos visual y auditivo considerados en conjunto. Algunos bebés cuyo umbral sensorial es bajo tienden a ser rápidamente desbordados por las estimulaciones. Lactantes de esta especie se benefician con la intervención de la madre como protectora antiestímulo. A la inversa, los bebés cuyo umbral sensorial es muy alto quizá necesiten de una protección antiestímulo no tan importante y se benefician, por el contrario, con cuidados maternos más estimulantes. Los estímulos de sensibilidad demuestran hasta qué punto es imposible proponer algún tipo de estandarización de los cuidados maternos. Es preciso que estos se ajusten a las necesidades y tendencias del lactante. Las diferencias individuales entre los bebés en tan diversos campos deberían, según Körner, liberarnos y liberar a las madres de muchos estereotipos que definen qué tipo de cuidados del bebé son, buenos o malos, porque con ellos no se hace más que indicar expedientes destinados a eludir la ardua tarea de estimar las necesidades individuales de cada bebé. Para un próximo audio, la evaluación de las conductas neonatales según el protocolo de Berry-Brazelton.